Existen pasajes y costumbres descritos en la Biblia que, si fueran practicados hoy, no solo llamarían la atención, sino que probablemente serían considerados ilegales, antiéticos o incompatibles con cualquier sistema social moderno. A primera vista, parecen duros, extraños o incluso incomprensibles. Y ese choque es exactamente el punto de partida. La verdad es que, al sumergirnos en estas prácticas antiguas, percibimos cuán enorme es la distancia cultural entre nosotros y el mundo bíblico. Aquello que hoy sería visto como una violación de derechos, en la antigüedad era considerado norma, necesidad o incluso sabiduría práctica. Y esa diferencia no disminuye el valor de la Biblia, sino que nos muestra algo aún más profundo, que la revelación de Dios ocurrió dentro de un mundo mucho más duro que el nuestro, un mundo que funcionaba bajo códigos sociales completamente distintos a los que conocemos. El impacto de estas prácticas no está solo en su contenido, sino en la provocación que traen para nosotros. ¿Realmente entendemos la Biblia o estamos leyendo un mundo antiguo con ojos modernos? Tal vez aquello que consideramos extraño, indigno o chocante diga más sobre nuestra época que sobre aquel pueblo. Y precisamente por eso, comprender estos costumbres es esencial para entender el mensaje que hay detrás de ellos. Si el mundo bíblico ya nos parece distante, espera descubrir lo que, en aquella época, era considerado normal y necesario, pero que hoy no pasaría por ninguna ley, ninguna cultura y ningún sentido de moralidad actual. Para entender por qué tantos costumbres bíblicos hoy sonarían prohibidos, primero es necesario recordar que el mundo antiguo no funcionaba como el nuestro. Las sociedades descritas en la Biblia estaban estructuradas alrededor de la supervivencia, el mantenimiento del orden y la protección del grupo, no alrededor de los derechos individuales como los entendemos hoy. No existían sistemas jurídicos complejos, no había protección social ofrecida por el Estado y la vida estaba marcada por una vulnerabilidad constante. Por eso, muchos costumbres que parecen severos tenían una función práctica directa: evitar el caos, preservar la identidad del pueblo y garantizar que la comunidad continuara existiendo en medio de guerras, enfermedades e inestabilidad permanente. Otro punto esencial es que la Biblia muchas veces describe prácticas culturales, no necesariamente las prescribe como ideales eternos. Registra lo que sucedía en una época específica, con reglas moldeadas por necesidades específicas. Leer estos textos, sin considerar el momento histórico, crea conclusiones distorsionadas. El Antiguo Oriente Medio era un ambiente donde la fuerza, la disciplina y los límites estrictos eran considerados herramientas de supervivencia. En muchos casos, lo que hoy llamamos crueldad era entendido como justicia, seguridad o incluso misericordia dentro de la lógica de aquel mundo. Por eso, antes de mirar los costumbres extraños, necesitamos observar el escenario real: pueblos nómadas, economía frágil, ausencia de protección oficial, conflictos constantes y códigos tribales que mantenían la vida en orden. Solo con ese trasfondo es posible entender que, aunque ciertas prácticas hoy parezcan impensables, en aquel tiempo eran respuestas concretas a problemas concretos. Cuando entramos en el universo de las leyes antiguas descritas en la Biblia, percibimos rápidamente que estamos frente a un sistema jurídico completamente distinto de todo lo que conocemos. Hoy vivimos en estados constituidos, con códigos extensos, tribunales, derechos individuales garantizados y mecanismos de apelación. Pero en el contexto bíblico, la justicia necesitaba ser inmediata, objetiva y capaz de mantener el orden sin margen para disputas prolongadas. Era un mundo en el que cada decisión tenía un impacto directo sobre la supervivencia de todos, y por eso muchas prácticas que aparecen en los textos bíblicos hoy serían no solo condenadas, sino criminalizadas. La primera gran diferencia es que la justicia antigua era colectiva y pública. Cuando alguien cometía una infracción considerada grave, no había comisarías, abogados ni largos juicios. La comunidad entera tenía la responsabilidad de mantener el orden. Esto resultaba en castigos físicos, decisiones rápidas y actos que hoy serían vistos como extremos. Esta severidad no surgía de la crueldad, sino de la necesidad. En una sociedad sin prisiones estructuradas, sin policía organizada y sin instituciones estatales, los castigos rápidos eran la única forma de evitar que ciertos comportamientos se extendieran y pusieran al grupo en riesgo. Otro elemento que impacta al lector moderno es la idea de responsabilidad ampliada. Muchos códigos antiguos no trataban al individuo como una entidad aislada, sino como parte inseparable de una familia y una tribu. Esto hacía que ciertas infracciones no recayeran solo sobre el culpable, sino también sobre quienes estaban directamente vinculados a él. Hoy esto sería impensable, pues violaría principios fundamentales de la justicia individual. Sin embargo, para el pueblo de aquel tiempo, el honor y la estabilidad del grupo estaban por encima de cualquier interés personal. También existían leyes que establecían castigos físicos que hoy serían considerados abusivos. En el mundo moderno, cualquier castigo
castigo que cause dolor físico es visto como una violación de los derechos humanos. Pero en la antigüedad, ese tipo de medida era visto como la forma más directa, económica y eficiente de disciplinar y restaurar el orden. Sin sistemas de encarcelamiento, castigar físicamente a una persona era muchas veces la única alternativa para desalentar comportamientos peligrosos. Además, algunas decisiones jurídicas de aquel periodo estaban profundamente ligadas a la religión. Determinados delitos no eran solo crímenes, sino afrentas contra Dios y contra la identidad espiritual del pueblo. Esto aumentaba la gravedad de ciertos actos y justificaba castigos que hoy serían vistos como desproporcionados. Era un sistema donde la moral, la fe y la ley estaban entrelazadas de forma inseparable. Al mirar estas prácticas, es fácil juzgarlas según los estándares actuales, pero es necesario recordar que cada una de ellas tenía una función específica en un mundo marcado por la inestabilidad. Para nosotros pueden sonar como violaciones graves. Para ellos, eran mecanismos de contención social y espiritual. Y esto nos lleva a una reflexión inevitable. Aquello que consideramos extraño o severo hoy tal vez haya sido, en aquella época, el único camino posible para mantener la vida, el orden y la identidad del pueblo. Al entrar en los rituales religiosos de la antigüedad bíblica, nos enfrentamos a un universo simbólico tan distante del nuestro que, para la mente moderna, muchos de estos actos parecen exagerados, rígidos o incluso perturbadores. Sin embargo, para el pueblo de la época, estos rituales eran parte esencial de la vida. No eran solo ceremonias, eran mecanismos de protección, identidad y orden espiritual en un mundo que veía lo invisible como algo tan real como lo visible. Lo que hoy sería interpretado como exageración, en aquella época era percibido como necesidad absoluta. La primera diferencia que necesitamos comprender es que la religión antigua estaba directamente ligada a la supervivencia. Hoy la espiritualidad es vista en gran parte como una búsqueda interior, un viaje personal. En el mundo bíblico, la espiritualidad era pública, colectiva y tenía un impacto directo en las cosechas, en las guerras, en las enfermedades y en la estabilidad social. Así, muchos rituales que parecen extraños o desproporcionados tenían la intención de mantener la alianza del pueblo con Dios y evitar aquello que ellos temían profundamente, el caos espiritual que podría resultar en calamidad física. Por eso, determinados rituales de purificación, que hoy sonarían extremos, eran considerados actos de restauración del orden. Había ritos que involucraban procesos largos, observaciones rigurosas y procedimientos que, a ojos modernos, parecen excesivamente restrictivos. Sin embargo, en la lógica de aquel tiempo, la pureza no era un concepto moral, sino una categoría social y espiritual que determinaba quién podía permanecer en el convivio de la comunidad sin poner al grupo en riesgo. Era una forma de proteger al colectivo, no una exigencia religiosa arbitraria. Además, ciertos rituales poseían simbolismos complejos que solo tienen sentido cuando comprendemos el lenguaje ritual de la época. La mentalidad antigua reconocía el poder de los símbolos de manera mucho más intensa que nosotros hoy. El derramamiento de sangre en un sacrificio, por ejemplo, era visto como un acto profundamente sagrado, una manera concreta de demostrar arrepentimiento, gratitud o consagración. La idea de sustituir la vida de un animal por el perdón o la purificación puede parecer absurda actualmente, pero en aquel contexto era entendida como un puente entre lo humano y lo divino. También había rituales que exigían separación temporal, aislamiento social o decisiones que hoy serían vistas como extremas. Estas prácticas no surgían de frialdad o falta de compasión, sino de un entendimiento profundo del impacto espiritual que ciertas situaciones representaban para el pueblo. Ellos creían que el desvío de un individuo podía afectar a toda la comunidad y que restablecer el orden exigía un proceso visible y público. Era una espiritualidad que no se escondía, sino que se manifestaba en acciones concretas, muchas veces dramáticas, porque así era el lenguaje de la fe en aquel mundo. Rituals que hoy parecerían chocantes eran, en realidad, instrumentos pedagógicos. Enseñaban al pueblo la seriedad de las alianzas, la responsabilidad espiritual y el peso de las elecciones. Detrás de cada acto extraño a nuestros ojos había un mensaje, un significado y una necesidad. El pueblo de la época no los veía con horror, sino con reverencia. Para ellos, eran puentes entre el cielo y la tierra, recordatorios de que su vida no era solo material, sino profundamente espiritual. El choque que sentimos al leer estos rituales revela mucho más sobre nuestra distancia cultural que sobre una supuesta crueldad de la práctica antigua. Para el mundo bíblico, estos actos eran la manera más clara de expresar fe, arrepentimiento, consagración y reverencia. Al analizarlos con cuidado, percibimos que, aunque muchos de ellos hoy sean inconcebibles, su esencia apunta a una verdad permanente. La espiritualidad siempre fue tomada en serio, y aquello que hoy llamamos exceso, para ellos era el lenguaje natural de la devoción. Cuando analizamos cómo funcionaba la familia en los tiempos bíblicos, entramos en un universo que diverge radicalmente de nuestra comprensión moderna. Hoy,
la familia es vista principalmente como un núcleo emocional, construido sobre afecto, libertad de elección e individualidad. Sin embargo, en la antigüedad, especialmente en las culturas del antiguo Oriente Medio, la familia era ante todo una estructura jurídica, económica y estratégica. Definía supervivencia, seguridad, continuidad y poder. Por eso, muchas prácticas familiares descritas en la Biblia sonarían extremadamente extrañas, injustas o prohibidas bajo las leyes actuales. La primera diferencia fundamental está en el papel de la familia como unidad económica. En un mundo sin Estado, sin previsión social, sin instituciones de apoyo, la supervivencia dependía directamente del grupo familiar. Esto creaba responsabilidades rígidas, obligaciones extensas y vínculos que no eran opcionales. Los hijos, por ejemplo, no eran vistos únicamente como relaciones afectivas, sino como garantía de trabajo, protección y continuidad del linaje. Esto significa que muchas decisiones que hoy serían consideradas violaciones a la autonomía eran vistas como necesarias para la protección del hogar. El concepto de autoridad dentro de la familia también era completamente diferente. La figura del jefe de familia tenía poder jurídico real sobre todos sus miembros. No era solo el responsable, sino el representante legal de cada persona bajo su techo. Esto incluía decisiones sobre matrimonios, acuerdos, disputas y patrimonio. Hoy, tales prácticas serían interpretadas como control abusivo, pero en aquella época eran simplemente la forma en que la sociedad funcionaba. La familia era una institución sólida, y sus miembros cargaban responsabilidades y deberes que iban mucho más allá de la dimensión emocional que valoramos hoy. Otro punto que causa extrañeza es la forma en que se establecían los matrimonios. La idea moderna de casarse por amor es muy reciente. En la antigüedad, el matrimonio era una alianza estratégica entre familias, un acuerdo económico y una manera de garantizar estabilidad social. En lugar de elección personal, era un proceso construido entre clanes para proteger intereses, preservar herencias y fortalecer relaciones entre grupos. Hoy, sería visto como restricción de libertad individual, pero para aquella sociedad era pura lógica práctica. Además, ciertas normas familiares descritas en la Biblia parecen severas o desproporcionadas porque la vida comunitaria estaba profundamente ligada al honor de la familia. El comportamiento de un individuo podía comprometer a todo el hogar, y por eso existían códigos rígidos que determinaban lo que era aceptable o inaceptable. En una cultura basada en el honor, la protección de la reputación familiar valía más que la opinión o el deseo individual. Esto explica por qué determinadas reacciones, que hoy consideraríamos extremas, eran vistas como una forma de preservar la integridad del grupo en el mundo antiguo. También existían estructuras que hoy serían absolutamente ilegales, como acuerdos matrimoniales que involucraban edades, responsabilidades y desigualdad entre los roles de hombres y mujeres. Sin embargo, para aquel pueblo, esas diferencias no eran vistas como opresión, sino como un reflejo directo de la realidad social. En un mundo donde la fuerza física, la protección territorial y la producción agrícola eran vitales, las funciones dentro de la familia se distribuían según lo que se consideraba más eficiente para el sustento del grupo. Al observar estas prácticas, es fácil juzgarlas de manera simplista con la lente moderna. Pero cuando entendemos el mundo en que surgieron, percibimos que la estructura familiar bíblica no era un modelo idealizado, sino una fotografía real de una sociedad tribal, patriarcal y profundamente dependiente de cada miembro. Muchas costumbres que hoy serían clasificadas como prohibidas, abusivas o moralmente inapropiadas eran, en realidad, soluciones para problemas que ya no existen en nuestra realidad. Y justamente porque esas prácticas eran tan diferentes de las nuestras, revelan algo importante. La Biblia registra historias en un mundo donde la familia no era solo afecto, sino supervivencia. Y para sobrevivir en una era dura, inestable e insegura, eran necesarios costumbres que, aunque impensables hoy, eran totalmente comprensibles en aquel tiempo. Cuando observamos la vida comunitaria en el mundo bíblico, percibimos que funcionaba a partir de una lógica completamente diferente de la nuestra. Hoy, la sociedad está organizada en torno a derechos individuales, privacidad, autonomía, libertad de expresión y límites claros entre lo público y lo privado. Sin embargo, en el contexto bíblico, la comunidad lo era todo. La identidad del individuo existía únicamente dentro del grupo, y cualquier comportamiento considerado peligroso, inmoral o desordenado era visto no solo como una falla personal, sino como una amenaza para el colectivo entero. Por eso, ciertos costumbres comunitarios que aparecen en los textos antiguos parecen, a nuestros ojos, extremos, invasivos o incluso impensables. Para comenzar, la relación entre individuo y comunidad era radicalmente diferente. La vida de una persona no era vista como propiedad privada, sino como parte de un organismo mayor, el pueblo. Esto significaba que la comunidad tenía autoridad directa sobre decisiones que hoy consideraríamos exclusivamente personales. Prácticas como destierro, exclusión temporal o alejamiento ritual eran adoptadas no como castigos crueles, sino como medidas necesarias para proteger la integridad espiritual y social del grupo.
tiempo. En un mundo sin medicina avanzada y con poca comprensión sobre enfermedades, por ejemplo, el aislamiento de alguien considerado impuro era visto como protección, no como rechazo. Otro aspecto que sorprende al lector moderno es la forma en que la comunidad participaba activamente en conflictos personales. A diferencia de hoy, donde los problemas se resuelven por instituciones formales, en el mundo bíblico muchos conflictos eran juzgados públicamente. Testimonios, acusaciones, veredictos y hasta castigos ocurrían frente al pueblo. La comunidad era responsable de ejercer justicia, corregir desviaciones y restaurar el orden. Esto creaba un ambiente donde la vida de cada persona era constantemente observada, y comportamientos considerados perjudiciales podían resultar en reacciones colectivas intensas. Prácticas como exclusión social, separación temporal, reparación pública y restituciones rígidas eran comunes. Hoy, serían consideradas violaciones de privacidad o invasiones a la libertad personal, pero en aquel tiempo eran interpretadas como expresiones de responsabilidad mutua. La idea de disciplina comunitaria no tenía el objetivo de humillar, sino de preservar el equilibrio del pueblo y evitar que pequeñas fallas se transformaran en crisis mayores. Era una sociedad donde cada individuo cargaba peso colectivo y donde cada acto tenía consecuencias directas en la supervivencia de todos. La pureza comunitaria también era un concepto central. Pureza, en la antigüedad, no significaba solo moralidad, incluía higiene, espiritualidad, identidad cultural y cohesión social. Esto significa que ciertos comportamientos exigían ritos de purificación que hoy parecerían dramáticos. No eran solo ceremonias religiosas, sino mecanismos para mantener claras las fronteras entre lo que fortalecía al pueblo y lo que amenazaba su continuidad. En un mundo frágil, rodeado de enemigos y vulnerable a cualquier cambio, estas prácticas eran percibidas como protección espiritual y cultural. En muchos casos, la comunidad ejercía funciones que hoy corresponderían al Estado. Había fiscalización mutua, normas extensas de convivencia y una atención rígida para preservar la unidad. Ciertas transgresiones exigían respuestas inmediatas. Hoy, esto sería visto como juicio arbitrario o castigo desproporcionado. Pero en aquella época era simplemente la manera más eficiente de impedir que los conflictos internos se extendieran. Una comunidad dividida era una comunidad derrotada, y cualquier fisura podía costar vidas. Por último, es importante recordar que estas prácticas no surgieron por deseo de control, sino por necesidad. El pueblo vivía en constante vulnerabilidad. Cada mala cosecha, cada conflicto, cada acto de desorden podía llevar a una crisis. Por eso, la disciplina comunitaria era vista como protección, no opresión. Lo que hoy sería prohibido, en aquel tiempo era garantía de supervivencia. La extrañeza que sentimos hoy revela cuánto nuestra sociedad valora al individuo, mientras que la sociedad bíblica valoraba el colectivo. Y es justamente esta diferencia la que explica por qué tantos costumbres comunitarios de aquella época parecen tan extremos a nuestros ojos. No hablan solo de reglas antiguas, sino de un pueblo que necesitaba defender su identidad con todas sus fuerzas, porque de ella dependía su existencia. Al llegar a este punto, después de analizar leyes duras, rituales intensos, estructuras familiares rígidas y prácticas comunitarias que hoy serían prohibidas, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué existían estas cosas? ¿Por qué Dios permitió, registró o toleró costumbres que, bajo nuestros estándares actuales, parecen tan difíciles de comprender? La respuesta no es simple, pero es fundamental para entender no solo la Biblia, sino la propia lógica de la revelación divina a lo largo de la historia. Nada de esto puede interpretarse correctamente sin considerar tres factores esenciales: el mundo antiguo, el proceso de revelación y la transformación de la conciencia humana. El primer factor es el mundo antiguo en sí. La Biblia surge dentro de un entorno social extremadamente duro, donde la supervivencia era la prioridad absoluta. No existían instituciones modernas, no había mecanismos sofisticados de justicia, no había seguridad jurídica, ni recursos médicos, y mucho menos sistemas sociales capaces de proteger a los vulnerables. La vida era frágil, impredecible y marcada por amenazas constantes. En ese escenario, las leyes severas y las prácticas rígidas no solo eran aceptables, se consideraban justas y necesarias. La gravedad de los castigos reflejaba la gravedad de los riesgos. La comunidad necesitaba estar protegida y unida, y esa protección muchas veces dependía de decisiones rápidas y firmes. El segundo factor es el proceso gradual de la revelación. La Biblia no presenta una sociedad perfecta, presenta un largo camino de transformación. Dios habla con individuos y pueblos reales, insertos en contextos reales, con mentalidades reales, limitaciones reales y culturas profundamente arraigadas. En lugar de imponer un modelo listo e inalcanzable, la revelación avanza poco a poco, moldeando, corrigiendo, elevando y refinando la conciencia del pueblo a lo largo de siglos. Esto significa que muchos de los costumbres presentes en las Escrituras no representan el ideal divino, sino el punto de partida de una jornada que, con el tiempo, se volvería más clara,
más madura y más alineada con valores que hoy reconocemos como más elevados. El tercer factor es el cambio progresivo de la visión humana. Lo que hoy consideramos moral, aceptable o ético es el resultado de un proceso construido a lo largo de milenios. Los derechos humanos, la protección individual, la igualdad jurídica, la dignidad universal y la libertad personal son conceptos extremadamente recientes en la historia. Cuando observamos las prácticas bíblicas y nos escandalizamos, ese choque nace del hecho de que vivimos en un mundo moldeado por siglos de reflexión filosófica, avances sociales e influencia directa de los valores que, irónicamente, nacieron justamente de la tradición espiritual que la Biblia inauguró. El propio cambio moral de Occidente solo fue posible porque los conceptos sembrados en el texto bíblico maduraron hasta convertirse en parte de nuestra cultura. Por eso, ver aquellas prácticas antiguas solo como brutalidad es perder de vista su contexto histórico. Lo que hoy parece severo era, en aquel tiempo, la mejor manera de garantizar orden, justicia, salud y continuidad. Muchas de las prácticas que consideramos extrañas necesitaban ser intensas para tener sentido en aquel mundo. Y cuando observamos la Biblia como un todo, percibimos que no celebra la dureza, sino que conduce a la humanidad lejos de ella. La historia bíblica es una jornada de desplazamiento, de la violencia hacia la misericordia, de la rigidez hacia la transformación interior, del castigo externo hacia la responsabilidad personal, de la identidad colectiva hacia la dignidad individual. El propósito de esos costumbres no era crear una sociedad perfecta desde el inicio, sino guiar a un pueblo real, en etapas reales, hacia valores superiores. Cada ley, cada rito, cada estructura social cumplía una función pedagógica: enseñar orden, responsabilidad, santidad, respeto, justicia y dependencia de Dios. En un mundo caótico y violento, esas prácticas eran anclas. Sin ellas, el pueblo no sobreviviría ni física ni espiritualmente. Cuando comprendemos ese proceso, descubrimos que el choque inicial que sentimos al mirar estos costumbres no es un obstáculo, sino una invitación. Una invitación a entender que Dios no actúa fuera de la historia, sino dentro de ella. Una invitación a reconocer que la Biblia no es un libro de reglas rígidas y atemporales, sino el registro de una relación dinámica entre lo divino y lo humano. Una invitación a percibir que cada página, incluso las más difíciles, forma parte de un movimiento progresivo que culmina en valores más amplios, profundos y universales. Después de recorrer todo este panorama de costumbres que hoy serían impensables, llegamos al punto más importante. ¿Qué nos revela todo esto? ¿Cuál es el valor de recordar que la Biblia registra prácticas tan distantes, tan extrañas, tan intensas? La respuesta no está solo en el pasado, sino en la manera como interpretamos la fe, la espiritualidad y la revelación divina en el presente. La primera gran lección es que la Biblia no puede ser leída como si hubiera sido escrita ayer. Cuando ignoramos el contexto, convertimos un texto profundo en un conjunto de reglas mal interpretadas. Cuando comprendemos la realidad dura en la que surgieron esas prácticas, nuestra lectura deja de ser superficial y pasa a ser consciente, madura y responsable. Percibimos que la Biblia no es un manual de costumbres, sino la historia de un pueblo guiado paso a paso hacia una comprensión más elevada de lo divino. Precisamente por registrar un mundo tan distante, muestra cómo la revelación lidió con seres humanos reales, con sus fallas, sus límites, sus miedos y sus necesidades. La segunda lección es que la fe es un camino de transformación, no de imitación literal. Muchos de los costumbres registrados en la Biblia no existen para ser copiados, sino para mostrar de dónde Dios sacó a un pueblo y hacia dónde lo condujo. La dureza de ciertas leyes revela la dureza del mundo. La evolución de las prácticas, a lo largo del texto bíblico, revela la evolución de la conciencia. Esto significa que la espiritualidad no consiste en intentar revivir tradiciones antiguas, sino en comprender cómo los principios detrás de ellas siguen siendo válidos. Justicia, responsabilidad, protección de la comunidad, cuidado del débil, integridad moral, discernimiento espiritual. Estos valores atraviesan el tiempo aunque los costumbres hayan quedado detrás. La tercera gran lección es que Dios trabaja de manera progresiva. Él no transforma una cultura instantáneamente, sino que la guía paso a paso, respetando sus procesos internos. Esto revela un rasgo profundo del carácter divino: paciencia. Dios no fuerza una revolución imposible para aquel contexto. Inicia un movimiento que, con el tiempo, se hace claro. Cuando observamos los costumbres más extraños de la Biblia, también percibimos cuánto hemos avanzado como humanidad. Y percibimos que ese avance no es solo fruto de la evolución social, sino de siglos de influencia de valores espirituales que transformaron la manera en que el mundo entiende la dignidad, la justicia y la compasión. La cuarta lección es que la lectura bíblica nos protege de dos errores comunes. El primero es idealizar la antigüedad, fingiendo que todo era perfecto. No lo era. La Biblia no esconde las sombras de la historia humana. El
segundo error es juzgar la antigüedad con arrogancia moderna, como si ya hubiéramos alcanzado el punto más alto de la moralidad humana. Tampoco lo hemos alcanzado. Nuestros dilemas son diferentes, pero igual de intensos. Las cuestiones de justicia, honor, responsabilidad y convivencia aún existen, solo que adoptaron formas más sofisticadas. La diferencia es que hoy poseemos leyes, instituciones y conocimiento para enfrentarlas sin recurrir a medidas que antes eran necesarias. Finalmente, la lección central, comprender los costumbres extraños de la Biblia, nos lleva a ver la revelación como un diálogo entre Dios y una humanidad en proceso. No es un libro desconectado del tiempo, sino profundamente enraizado en cada época que atraviesa. Esto nos protege de interpretaciones literales que distorsionan el sentido y nos aproxima a lo que realmente importa: el principio detrás del costumbre, el valor detrás de la práctica, la intención detrás de la ley. Cuando entendemos esto, algo profundo ocurre. En lugar de usar el texto para justificar la dureza, pasamos a comprender que el propósito final de la revelación es elevar la conciencia humana, no aprisionarla al pasado. Lo que era necesario en un mundo brutal no es lo mismo que es necesario hoy. Lo que era supervivencia en aquella época hoy sería injusticia. Pero el valor detrás de la práctica permanece: responsabilidad, santidad, orden, respeto, justicia y compromiso con el bien colectivo. Así, los costumbres bíblicos más extraños no son obstáculos para la lectura, sino puertas. Revelan cuánto Dios camina con el ser humano incluso en tiempos violentos, incluso en culturas imperfectas, incluso en realidades que hoy serían inaceptables. Y muestran que la jornada espiritual nunca fue sobre volver al pasado, sino sobre avanzar hacia una comprensión más clara, más justa y más compasiva. Eso es lo que permanece. Eso es lo que importa. Eso es lo que atraviesa los siglos y sigue hablando con nosotros.